Bueno, hola, muy buenas tardes. Hoy nos encontramos con Sergio Carrillo, mi abuelo, y le voy a realizar una pequeña entrevista con todos sus permisos legales y confidenciales. El tema es neoliberalismo y educación en México. Cuando eras joven, ¿cómo recuerdas la educación en tu época? ¿Cómo eran las escuelas, los maestros? ¿Cómo se consideró el estudio? Bueno, cuando era niño, pues recuerdo que la educación se me hacía muy completa, que los maestros eran personas convencidas de que querían ser maestros, de que era su carrera en la vida, enseñar, y lo llevaban al grado del apostolado. Eso empezó a cambiar ya en la década de los 70, cuando se cambió la cantidad por la calidad. Echeverría, el presidente Luis Echeverría, abrió la llave para formar muchos maestros, pero ya no salieron con esa vocación que tenían los de antaño. Y la verdad es que dejaban mucho que desear, porque aunque impartieran bien la cultura, la educación, que uno la seguía adquiriendo en la escuela, ¿no? Entonces ya no se dio, ya no se da. Y pues, no sé, yo creo que tuve la fortuna de tener muy buenos maestros, a lo mejor no las mejores escuelas, pero... ¿Cómo eran las escuelas? Bueno, es que yo hice la secundaria en una escuela particular, entonces era muy... tenía nada más lo esencial, no era como las públicas, que tenían muchas actividades extracurriculares y mucho ambiente. Era una escuela nocturna para trabajadores. Ahorita yo no era trabajador, estaba ahí por otras circunstancias. Y en la preparatoria, pues me tocó hacerla en la Universidad Autónoma de Baja California, cuando tenían preparatorias y se manejaba el bachillerato único, que era la preparatoria de 2 años. Y en sí, pues, si sumamos todo lo que me enseñaron, pues, hasta esas fechas, estoy hablando de mediados de 1970, pues se puede decir que estábamos al día. La educación era muy completa, aunque había algunas cosas que siempre nos preguntamos de qué nos iba a servir, como el latín, estudiar latín, lenguas muertas. No le veíamos caso, propósito. Y pues sí, desde esa época sí recuerdo que había mucho desorden en la universidad, pero con el paso del tiempo me he dado cuenta de que pues sí teníamos muy buenos maestros, porque después esos maestros llegaron a ser directores de escuela, como el de Ciencias y Humanidades. El maestro de ética llegó a ser procurador de justicia. Ahí teníamos a uno de los precursores de lo que ahora son los teléfonos celulares. Era de los creadores del BIP, un aparatito que mandaba avisos. Fue el precursor del celular y era el que nos daba matemáticas
Y muchos maestros que Fueron... en su área eran lo mejor. Por eso tengo muy buenos recuerdos. Las cosas ahora han cambiado mucho, ¿no? Con la era digital, el aumento de información, pues, no sé, yo creo que ya desde la primaria van a tener que empezarse a especializar en algo, porque tener una cultura general como a mí me tocó, creo que va a estar muy difícil absorber tanta información. ¿Qué importancia tenía para ti o tu familia terminar los estudios escolares? Bueno, desde siempre se ha creído que, se ha sabido que, pues, tener una profesión le da a uno una ventaja en la sociedad, ¿verdad? Para desarrollar un modo de vida, pues, más alto del que tenía en su casa paterna, ¿no? Por eso siempre mi padre me decía, estudia, porque ahí está el futuro. ¿Qué cambios has notado en la educación desde entonces hasta ahora? Bueno, no estoy bien informado, pero he sabido que le están haciendo unos cambios al libro de texto de primaria, donde se eliminan o se minimizan los valores tradicionales, y quién sabe pues cómo vaya a salir esa generación, si ya de por sí no hay educación, ya no se están perdiendo los valores cívicos, ya no se diga al seno, al interior de las familias, ¿no? Quién sabe, no me atrevería a opinar, pero siento que yo fui un afortunado al comparar la educación mía con la que están dando ahora. ¿Qué diferencias ves en la forma de enseñar, en los recursos, en la participación de los padres o en las expectativas sobre los estudiantes? Está muy largo, ¿no? Porque, pues sí, cada parte tiene su influencia, ¿verdad? El medio, los recursos con los que se tenga para impartir, el rol de la familia, ¿verdad? Si son padres que estimulan el desarrollo de sus hijos, que los acompañan en sus tareas, en su día a día, para que sigan aprendiendo. Yo, afortunadamente, no tuve esa suerte, ¿verdad? Porque mi padre en su trabajo y mi madre con los quehaceres de la casa, pues no tenían tiempo para estarme ayudando con las tareas, pero pues sí me proporcionaron los medios para hacerlo yo por mí mismo. Y del último, de la tecnología. Y sobre los estudiantes, yo creo que siempre van a ser estudiantes. Van por obligación, no saben ni qué quieren hasta que llegan a la vida adulta y se dan cuenta que tuvieron en sus manos un gran tesoro que no supieron aprovechar, como me pasó a mí. ¿Crees que los valores que enseñaban antes se conservan o se han transformado?
han cambiado. ¿Para bien o para mal? Es que los valores son inmutables. O sea, si por ejemplo uno de los valores que me inculcaron mis maestros en la primaria, que ya lo he cuestionado también, es el amor a la patria. Está bien, pero ya con el tiempo me he enterado de que, por ejemplo, los héroes que yo tenía de ejemplo, pues no eran como los pintaban. Por ejemplo, Porfirio Díaz, que nos lo mostraban como un tirano, un déspota, un dictador, pero fue gracias a él que hasta la fecha todavía tenemos ferrocarriles, que llegó el teléfono, la luz y el desarrollo industrial, es cierto. Tengo sus fallas con respecto a la pobreza, pero era un gran conocedor de la mentalidad del mexicano. Ahí está su famosa frase: cuando alguien alzaba la voz para protestar, decían lo que ese gallo quiere su maíz. ¿Por qué? Porque sabía que en el fondo lo que quería, pues, es también parte del poder o del dinero. Y así, y hasta la fecha no hemos variado mucho. Toda la oposición política que ha habido, al final se convierte igual o peor a lo que pelean. Yo crecí, o me tocó la fortuna de vivir la oposición al gobierno priista, que ya estaba perpetuado en el poder, pero llegó el cambio y salieron igual de corruptos, inservibles como los anteriores. Y más recientemente ya mejor ni digo nada porque lo estamos viviendo. Los que prometían progreso, pues nomás fue eso, una promesa, una mentira más. ¿Por qué? Porque el poder transforma a las personas. Y cuando hay dinero de por medio, el dinero es poder, los transforma. Las buenas intenciones se quedan, se pierden. Los ideales se diluyen. Y a mí lo que más me causa tristeza, ¿sabes qué? El único organismo que teníamos confiable también ya lo prostituyeron, que es el ejército. Era la única cosa decente que nos quedaba en las instituciones y también ya lo corrompieron. Y ya no sigo hablando porque no vienen y me levantan. Durante los años en que se hablaba mucho del mercado laboral, de la competencia, de los recortes de personal, ¿cómo sentiste esas ideas? Lo que hoy llamamos neoliberalismo, que afectaron la educación o las oportunidades del estudio. O sea, había más exigencia, pruebas, cobranza o presión por resultados. Bueno, fue un movimiento global que en realidad no sé si no nos quedó otra más que entrarle al juego, o no había otra salida, ¿verdad? Pero
eh, pues también no podíamos seguir estancados en el mismo sistema de cosas que de hecho no estaban funcionando, así que abrirse al mundo yo creo que fue la única opción. No pudimos negarnos ni quedarnos atrás, como lo han hecho. Por ejemplo, está el ejemplo de Cuba, que se ha estancado y no le ha entrado a veces, y sí quieren, pero no pueden, y nomás ha resultado en un retroceso, en perjuicio de la sociedad. Pero lo cierto es que no hay un sistema, hasta ahorita, no hay un sistema que proporcione todos los satisfactores para todas las personas. Ni la extrema izquierda ni la extrema derecha con sus ideas ha resultado en un beneficio general, solo para una élite muy reducida. Pero, pues, ¿qué podemos hacer? Seguir en lo que nos tocó. Seguir adaptándose. ¿Sentiste que la educación se volvió más útil para conseguir trabajo o más forma de persona? ¿O más qué? Forma de persona, o sea, una persona con valores, Bueno, es que hay una diferencia ahora entre educación y cultura. Dicen que la educación es lo que te queda cuando se te olvida todo lo que aprendiste en la escuela. Es ahí donde te queda la educación, tus valores, tus principios, lo que te hace humano y te distingue como persona. Entonces, la cultura, pues, sí ha traído muchos beneficios, pero que haga mejores personas la cultura, no. Eso debe salir desde el hogar, desde la casa. De hecho, la educación nunca ha sido enfocada a crear buenas personas. No hay educación en valores. Por eso decía anteriormente que lo único que nos quedaba bien en el gobierno era el ejército, porque las personas que eligen esa carrera se les inculca una serie de valores que se llevan hasta la muerte, no nada más en su vida laboral, sino que la llevan a todos los ámbitos de su vida, y son personas confiables, o eran personas muy confiables. Y pues a lo mejor soy muy pesimista, pero la educación va encaminada a formar trabajadores, no a la realización plena del hombre, sino es el mercado el que está exigiendo que haya doctores, que haya licenciados, que haya ingenieros, que haya arquitectos, pero a eso va enfocada la educación, a crear trabajadores especializados. Hoy, mirándome a mí, que estoy cursando el primer semestre en la licenciatura de educación preescolar, ¿qué importancia crees que tiene hoy la educación para las nuevas generaciones en comparación con la de tu tiempo? La importancia sigue siendo la misma.
crear buenas personas, formarlas en educación, pero les enseñarán, no sé, psicología, este, teorías sociales, pero los verdaderos principios, por ejemplo, hay una clase donde te enseña a ponderar el bienestar común sobre el bienestar individual, esos valores de convivencia, de fraternidad, por decirlo así, de amor que hacen que el ser humano se distinga de los animales, que, que alguien sacrifique algo luego de sí para darle a los demás. Eso es lo que se ha estado perdiendo, si es que alguna vez lo hubo. Por eso, pues dicen que las comparaciones son odiosas, pero están jugando con algo muy delicado, que es, y no jugando, practicando, no sé, trabajando con algo muy delicado, que son las mentes de los niños. Son como esponjas, todo lo que ven, escuchan, lo absorben. Ya hasta bueno, ya en mi vida adulta me di cuenta de que mi sentimiento antigringo pues había nacido ahí precisamente de lo que escuchaba, de cómo nos robaron la mitad del país los gringos, de cómo nos siguen explotando de otras formas, pero nos siguen robando. ¿A quiénes están explotando? Vamos a hacer una pausa porque llegaron la familia Garnacho. Ay, pa. Bueno, segunda parte de la entrevista. ¿Qué metas o logros esperas que alcance con esta educación? Pues que tengas una profesión para subsistir. Y si esa es tu vocación, pues que te llene de muchos satisfactores. Okay. ¿Qué expectativas tenías sobre la educación de tus hijos o hijas cuando eran pequeños y cuáles tienes ahora al verlos en el nivel superior? Ah, no se refiere a mí, ¿verdad? ¿En el qué? No se refiere a ¿Verlos mí. en qué? En el nivel superior. ¿Qué expectativas tenías sobre la educación de tus nietos cuando eran pequeños y cuáles tienes ahora al verlos en el nivel superior? Bueno, es que sí es muy diferente. Las expectativas con mi hijo eran de que no le batallaran tanto como yo, pero en tu caso, como eres mi nieta, pues el problema ya es de tu madre, de tus padres. ¿Tú qué? Yo lo que quiero es que seas feliz. Ah, y ya. Ok. ¿Qué sueñas que consigan con sus estudios académicos? ¿Tú Pues no? en realidad sueño, ¿no? La expectativa es de que, que sea algo, de que lleves una vida plena y por decirlo así, el trabajo pues es una parte importante En la vida. en la vida. Ok, cambiando acá la palabra sueño por expectativa que dijiste. Ajá, es que aquí dice otra vez sueño y te lo voy a decir como expectativa. ¿Has cambiado esta expectativa o se ha ajustado a otro tipo de meta? ¿Y por qué? No, en realidad no. El- las expectativas en la educación creo que siguen siendo las mismas de siempre. La superación personal, que implica pues una mejor vida. Ok. Si pudieras describir en pocas palabras qué se espera de una maestra preescolar hoy,
o del sistema educativo en esta etapa, ¿qué cualidades o valores consideras más importantes? Son muchas cosas a la vez. Si pudieras describir en pocas palabras qué se espera de una maestra preescolar hoy o del sistema educativo en esta etapa, ¿qué cualidades o valores consideras más importantes? Pues mm, las, lo que uno espera ahora es que se fortalezcan en el niño pues sus aptitudes, que se sabe que el carácter se empieza a formar desde muy pequeño, entonces es crucial la enseñanza y y que haya personas más preparadas para dársela, es mejor, ¿verdad? Porque mi- mis 3 días de educación preescolar fueron dirigidos por una vara de membrillo. Fue todo lo que me soportó mi maestra de preescolar. ¿Qué te hicieron? ¿Te corrieron? Me corrieron. Estaba muy chico y era muy inquieto. Ok. ¿Cómo crees que el contexto actual, competencia, mercado, tecnología, cambia lo que debe de hacer un maestro o una maestra de educación preescolar? ¿Cómo crees que el contexto actual, competencias, mercados, tecnologías, cambia lo que debe hacer un maestro o una maestra de educación preescolar? No, es que no debería ¿Cambiarlo? de cambiarlo. Pues yo pienso que la tecnología sí, por una parte. Pues sí ha estado, la tecnología ha hecho cambios que antes ni a lo mejor ni se pensaban, pero la base que es la formación, creo que viene siendo la misma. Ok. Muchas gracias por esa gran entrevista. Terminamos y saludos.